Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a esta tercera versión del Festival de Autores FAS, organizado por la Corporación del Libro y la Lectura a través de diversos sellos editoriales y socios que la integran y Seguro Sura. El FAS tiene como principal objetivo abrir nuevos espacios de encuentro entre los escritores y sus lectores, y en este contexto especial en el que seguimos enfrentando la pandemia del coronavirus, creemos más importante que nunca mantener vivos estos vínculos. Este año el FAS lo viviremos de manera 100% digital, que es la nueva forma de mantenernos cerca. Antes de dar la bienvenida a quienes me acompañan, les recuerdo que esta actividad tiene una duración de 45 minutos. Ahora sí, damos la bienvenida a la presentación de La sangre y los cuchillos de Simón Soto en la editorial Planeta. Saludo con mucho gusto al autor Simón y a Camila Gutiérrez y Pauli Lavaca, sus presentadoras, a quien aprovecho de agradecer. Simón Soto es escritor y guionista, ha publicado libros como Cielo Negro y Matadero Franklin y ha trabajado en producciones como Secreto en el Jardín y Los 80. Camila Gutiérrez es escritora, guionista y periodista, ha publicado libros como Joven y Alocada y No te ama, ha escrito guiones como Joven y Alocada y con su hermano Vicente llevan los podcasts El amor según y La Constitución según. Pauli Lavaca es escritora y profesora, ha publicado libros como La ciudad de Lucía, Penínsulas y La regla de los 9. Entonces quiero darles nuevamente las gracias a las presentadoras y a Simón, y nada, los dejo con esta presentación. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿qué tal? Hola Cami, hola Simón. Hola, hola. Aquí feliz. Me toca iniciar la lectura. Les cuento un poquito cómo vamos a hacerlo. Vamos a leer con Camila unos textos que escribimos, un poquito breves, porque después vamos a hacer una conversación junto al autor para que nos cuente un poco cómo ha sido la escritura de este libro. Así que Simón, felicidades y comenzamos. Gracias. Deambulo por una ciudad cuadriculada. Me dicen nombres de calle: Franklin, Placer, Dávila, Larraín, García Reyes, Victoria. De pronto estoy en un ring de box. Ingreso a las cuadrillas sin zapatos, sentado a una mesa comiendo una de las 4 comidas del matadero. El cuadrado, la pieza, la habitación del cabro Carrera en el conventillo, la habitación de la Luisa en el conventillo, la pieza filosa del cuchillo, la pieza del vacuno, la pieza, el cuadrado del sótano de Juan Diablo, la pieza, la cuadra, la cuadrilla, el ring, la pieza del ciego watch, las cajas de whisky que mira el loco Plasencia, una caja, una ventana, una pieza de una casa de Nelocinio, una pieza de carne, una pieza de carne que es alimento, dolor y beneficio, una pieza, en ella deambulan haciendo figuras, bailes, hombres y mujeres, un grupo de personajes. Si en Matadero Franklin, Simón Soto nos instalan una historia bellamente narrada, copiosa, fulgor de sensaciones y a la vez sensitiva, sensible, escondida en lo más bajo del humano y en lo más alto también. En La sangre y los cuchillos, el libro que presentamos hoy, nos instala en una poética. Me gustan en este sentido 2 personajes que abren y cierran este libro de cuentos. Me quedo con el loco lo vil, lo malévolo, acuñado en este sobrenombre de loco, pues en él la violencia se personifica y se hace cuerpo. Se corporizan en él, en su cabeza, en sus pensamientos, los actos por los que se perfila. Por otro lado, Juan Diablo es puro dolor, pura carne en su fatalidad. Lo es cuando le pega a su padre, lo es cuando mira a su madre en su camisa de dormir. En algún momento de su vida, la palabra sagrada le provee de cierta paz, cierta tregua. Le dan la lectura y escritura para convertirlo pronto en un asesino. Ya en sus manos había otros muertos, pero cuando le das al hombre lo que es del hombre y posteriormente mata, eso es otra cosa. Cito: el hombre que sufre es una bestia, la bestia que sufre es un hombre. Devenir animal, devenir cuchillo, devenir callejón. Bienvenidos al mundo, al ars poética de Matadero Franklin, en este libro, La sangre y los cuchillos. Gracias, Simón, por tu hermoso libro. Camila. Muchas gracias, Paula. Debía haber partido yo. Ya, lo que voy a leer. Pucha, es menos hermoso, qué rabia. Ya.
Tiene que ver, sí, también con Juan Diablo en parte, que es uno de los personajes que me llamó harto la atención. Ya. El último de los cuentos de La sangre y los cuchillos tiene un principio, o la ilusión de un principio. Juan Diablo en la cárcel se bautiza. Antes de la cárcel tuvo una vida de esquivar y recibir y ejercer violencia, y bueno, así llega a la cárcel. Y en la cárcel conoce a un pastor, y el pastor le enseña a leer, y Juan Diablo piensa que puede tener una nueva vida. Pero, voy a hacer una cuestión media tramposa acá, porque este pero lo voy a conectar con algo de Matadero Franklin, que es un pero anterior, y el pero lo voy a tomar de Torcuato, que bueno, que es un personaje que también aparece en La sangre y los cuchillos, de hecho, abre el libro. Acá, en este momento, Torcuato acaba de volver a Santiago, después de vivir en Buenos Aires y en Iquique. Y dice, sí, pero hay algo que te tira de regreso, aunque uno no quiera. Ahí está el pero. Y no te das cuenta y te das vuelta y estás de vuelta en tu casa. Esto lo hice en una conversación con Natalia, que como Juan Diablo, aunque de otra forma, espera una vida nueva en Santiago. Mató a su padrastro en el sur después de ver una y otra vez cómo le pegaba a su mamá. Huye del sur, huye esa violencia masculina y se espera lo mejor. Se espera, abro comillas, ser feliz, aunque no sabe cómo ser feliz. Y el mismo Torcuato, antes de volver a Santiago, pensó en un nuevo comienzo. Se fue a Buenos Aires y se prometió no tomar más, dedicarse a trabajar. Y trabajó y no tomó más y volvió. Pero no te das cuenta y estás de vuelta en tu casa. Quizás no era el retorno que pensaba Torcuato que iba a tener. El primero de los cuentos de La sangre y los cuchillos parte con un final que parece un principio. Es la historia de Torcuato antes de volver a Santiago. Vuelve para hacer un ajuste de vida, para que lo respeten. Vuelve porque no soporta haber triunfado afuera, pero pensar que lo miran en menos en su mismo lugar, el matadero. La casa es una perdición. La violencia masculina será de nuevo la casa de Luisa, que no puede partir una vida de cero. Juan Diablo, en la violencia que recibe y que ejerce, va a encontrar de nuevo una casa. Y quizás esta es la historia que a mí más me produjo tristeza, la de Juan Diablo, porque es la historia quizás más radical de todas, porque de pronto eso mismo que lo salva, no puedo spoilear, lo arroja a su casa de violencia, no puede dejar de ser el mismo. Y me resuena esto en muchos sentidos. Pienso como que aunque no sé, pues se puedan llevar vidas harto más afortunadas, podemos conectar mucho con estas ideas. Conocemos esta fe del ahora sí que sí. Ahora sí que puedo ser una persona nueva, parto de cero, limpia de pasado, soy mi futuro. Y uno se toma tan en serio esto cuando se trata de uno, pero ve el fracaso obvio cuando se trata de los demás. No dije en ninguna parte que que el libro de cuentos de Simón es increíble en esta presentación, es increíble, es buenísimo, pero quería hablar de eso un poco para empezar con las preguntas. No sé si Paula prefería empezar tú, que leíste primero. No, dale, no, sigue tú, yo te sigo. Es que creo que tus preguntas tienen más sentido primero, perdón lo odiosa. Feliz, ya, vamos nomás. Sí, Simón, ahora vienen las preguntas. Bueno, ya hablamos con la Cami, preparamos estas preguntas juntas y ya como que echamos las primeras cartas sobre la mesa. Me gusta mucho el personaje el Loco Plasencia. Si bien estamos en Juan Diablo, nos vamos a ir como al otro, como Juan Diablo para mí es la carne porque está como súper desencajado y súper ido siempre, pero el loco es otra cosa. Entonces nos gustaría que nos hablara, y bueno, y el cuento del Loco Plasencia, que no vamos a spoilear, espero que no tanto, que viene también de Matadero, así que si nos puedes hablar un poco como este personaje, porque pensaba en referentes tanto literarios como fílmicos. A mí me recordó mucho a este malo de No Country for Old Men, que de los hermanos Coen, como que está como súper así, como enviciado un poco con eso. No sé qué te parece a ti eso, o tuviste otros referentes. Sí, mira, tiene que ver también como con la extrañeza de los lazos filiales no directos, ¿no? Porque es un sobrino de... Sí. Eso no es hijo, ¿no? Es sobrino de Torcuato. Claro, entonces... Y ahí como que hay un modelo, ¿no? Como un modelo como arquetípico, ¿no? En ese lazo filial, ¿no? Y cuando escribí el libro, como que... Perdona, están mis perros dando jugo acá. Cuando escribí el libro, como que pensé mucho en el nexo que hay en Los Sopranos entre Tony y su sobrino, ¿no? Que es Michael Imperioli, el actor, no me acuerdo cómo, Christopher, ¿no?
ese nexo que tienen ellos, ¿no es cierto? Es súper, en un momento muy fuerte, ¿no es cierto? Es muy sólido, pero luego las circunstancias permiten que eso flaquee, ¿no? Entonces, como que me interesaba mucho explorar las relaciones filiales en su amplitud, ¿no es cierto? Y no solo la obvia y la más recurrente, que es padre e hijo, que también está en la novela y en el libro también, ¿no? Pero sobre todo en el libro me interesaba cómo explorar esos nexos de lealtades, de amores, de traiciones, eh, como hasta qué punto uno puede construir, ¿no es cierto?, una relación de cariño, afecto, de amor, de lealtad, y cuándo eso se puede quebrar, ¿no? Como qué condición de tu humanidad te empuja a poder quebrar eso, ¿cachai? Y como que en ese personaje, sobre todo me interesaba como explorar eso, ¿no? Como es como el sobrino, no es el hijo, es como el sobrino medio tonto también, ¿no? Porque es muy bruto, es muy, es muy sanguinario, ¿no? Es como, entonces, Pero perdona, igual a mí me eso. parece como que urde, como que es sanguinario, pero un tipo que está, o sea, esto no es ningún spoiler, porque yo creo que hay muchos lectores y lectoras de Matadero Franklin acá, como lo que pasa en Mm, Matadero, ¿no? Cuando le dice, sí, por fin eres mía la Luchita, que por claro, fin me toca a mí, sí, pues, ¿cachai? Que ya... claro, y claro, pero eso también es una pulsión, o sea, es algo que subyace en toda la novela Mm, hasta que explota, pero claro. también es una pulsión, ¿no? Como que, y que tiene que ver mucho como con la violencia masculina hacia la mujer, ¿no? Mm, Como la imposibilidad de ver en el otro a un otro, ¿no? Y eh, claro. solo ver un objeto que permite satisfacer un goce simplemente, ¿no? Entonces, como que es una pulsión muy donde no está mediada la palabra, ¿no? Porque Mm, en el interés del uno por el otro está mediada la reflexión, ¿no? No es, el mm, amor ¿no es cierto? Los sentimientos son pensamientos también, ¿no? Uno lo elabora, ¿no? Ve al otro, lo construye lingüísticamente al otro, ¿no? En cambio, el tipo que aprovecha, y también hay como una venganza hacia ella, ¿no? Una venganza que está solo en su cabeza, ¿no? De torturarla, ¿no? ¿Cachai? Y eso me parece que es una pulsión y también muy no solo en este país, ¿no? Pero la novela mm, transcurre en este país, ¿no? Entonces, como que nuestro pasado es un pasado de mucha violencia, ¿no? De los hombres hacia las mujeres, en muchos sentidos, y ¿no? Pero todavía. sobre todo en ese, ¿no? Por supuesto, por eso estoy diciendo, ¿no? Como ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, hay algo que se está tramando, que se está cocinando en sordina, pero eso también responde a una cuestión súper, es una pulsión, ¿no? Que no está mediada por considerar al otro un otro, ¿no? Mm, Como, sino que perfecto. solo un objeto, ¿no? Mm. Entonces, en ese sentido, para ti, el Loco Plasencia y Juan Diablo estarían medios como en paralelo. Pero es que lo que pasa es que Juan Diablo, para mí, de alguna manera, como que es alguien que sí tuvo lo otro, ¿no? Tuvo una madre, ¿no? Tuvo una madre que lo acompañó, ¿no? Tuvo ilusión, Mm, fue alguien que perteneció a algo alguna vez, ¿no? Y luego eh, eso se le arrebata, ¿no? mm, Y además la diferencia es que igual Juan Diablo está en la ley del matadero de alguna manera, porque el loco Plasencia es solo un delincuente, ¿no? Entonces, pero en cambio Juan Diablo yo siempre me lo imagino como una especie como de, de como alguien medio monstruoso, ¿no? Alguien grande, ¿no? Extremadamente fuerte, ¿no? Entonces, como esa contradicción, ¿no? Y también como que siento que eh, como que en el cuento, ¿no? Su coqueteo con la fe habla de una necesidad de algo mm. de la palabra, ¿no? Por eso aprende a leer y eso es un motivo de orgullo, ¿no? Entonces cuando, ¿no? Cuando está la palabra en un horizonte, ¿no es cierto? Es otra
construcción de personaje, ¿no? Si está la ilusión de la palabra, ¿no es cierto? Eso es otro escenario, frente a alguien que solo actúa por pulsión, que sería el loco Plasencia, ¿no? Ya, súper, gracias, Simón. Cami, ¿querés seguir tú? Sí, tiene que ver, bueno, también con lo de Juan Diablo y en realidad hice, digamos, escribir lo que escribí porque quería preguntarte sobre eso mismo, sobre esto de empezar de nuevo, que es algo que me llama mucho la atención en este texto, pero también hace poco leí, y ya aquí me barceo porque voy a tirar como otro libro, pero hace poco leí Diario de Abstinencia. Y también está esta idea como, digamos, de se empieza algo nuevo, po. Se empieza algo nuevo, digamos, puede ser nuevo lo que sea, no digo como que se tenga que dejar ciertas cosas atrás para que se empiece algo nuevo, pero puede ser nuevo lo que sea. Y me pregunto si te estaba como sobrevolando bien conscientemente esa idea cuando escribiste La sangre y los cuchillos, o estoy conectando, weón, peras con nada, así. No, sí tiene sentido, tiene mucho sentido porque por lo menos la composición y la escritura de Matadero, ¿no es cierto? Que también está, tú lo mencionaste, ¿no? En el pasado Torcuato se va y luego regresa, ¿no? Convertido en alguien que empezó de nuevo, ¿no? Es algo que, y de alguna manera lo que mueve al cabro Leiva también es eso, ¿no? Eh, esa es la contradicción también a la que se enfrenta, ¿no? Como eh, traicionar lo que podría abrazar por ser otra persona, ¿no? Pero bueno, específicamente cuando yo estaba trabajando en la novela, fue el periodo en que dejé el trago y dejé los motes, que era básicamente los estupefacientes que consumía, ¿no? Hierba nunca he fumado porque como que me hace medio mal y le tengo terror a las drogas químicas, entonces digo a las alucinógenas, ¿no? Como los ácidos y esas cuestiones. Entonces consumía trago en exceso y coca crecientemente en exceso, ¿no? Entonces llegó un punto de crisis, ¿no? Porque como que yo creo que hay organismos que aguantan mejor esa cuestión y el mío, la verdad que no. Entonces tuve que tomar una decisión radical y evidentemente eso sobrevoló no solo la composición de la novela, ¿no? De, del exceso, ¿no? Como de a dónde te lleva el exceso, y no solo el exceso de consumir, ¿no? Sino que también el exceso del dinero, ¿no es cierto? De otras cosas, digamos. Y en ese tiempo también habían cosas muchas historias que después tomaron forma en el libro, en el libro de cuentos, ¿no? En La sangre y los cuchillos. Y sí, pues esa es una pulsión que me acechaba a mí y que se vio reflejada, ¿no? Aparecía y sigue apareciendo, ¿no? En lo que escribo, ¿no? Entonces sí, pues, tiene que ver un poco el proceso que está narrado en el diario con el trabajo en la ficción, ¿no? Que he hecho. Pero aparte de eso, me gusta la pregunta, porque aparte de eso, como que siento que hay algo, que lo he dicho en algunas entrevistas, ¿no? Como que hay algo con el cambio de piel que tiene que ver mucho con estos tiempos, no con estos tiempos, sino que como con todo lo del jaguar, o sea, como el jaguar latinoamericano, ese Chile de transición entre los 90 al 2000, ¿no? Como puta la platita, los autos, ¿no? Los autos que llegaban ¿cachai? Y eso también tiene que ver como con un poco como con el choque con los orígenes de uno, ¿no? Y eso me importa mucho también, como aunque no esté reflejado literalmente eso, ¿no? Como un ascenso social, ¿no? No, probablemente no está reflejado así en los dos libros, en Matadero y en La sangre de los cuchillos,
pero sí creo que es una pulsión muy de estos tiempos, ¿no? Como el deseo, ¿no? De ser otro, ¿no? Como de emprender, ¿no? Como lo que, ¿no? De emprender, de cambiar y de poder tener otra apariencia, otra casa, otro barrio, otra cuestión, ¿no? Y eso y por eso Torcuato creo que es alguien que encarna algo distinto a la tradición del matadero porque trae esa pulsión, ¿no? Como de querer ser otro a través del hacerse a sí mismo, ¿no? Como que, y es una cuestión que me he dado cuenta que está muy cerca de mí, ¿no? Como, o que me interesa mucho. Oye, ahí tengo una pregunta ligeramente tonta o muy tonta, que es si es que hay algún personaje que te caiga mejor de esto. Que al principio pensé que te caía bien Torcuato y después dije, no, pues weón. Pero... no. Yo me río Eh, porque yo sé la respuesta, yo sé la respuesta. claro. Eh, Mira, claro, como que en el universo de Matadero, como que un personaje que indefectiblemente como que escribí con más, no sé si entusiasmo, ¿no? Pero sí más cariño puede ser, o algo así, es como el Lobo Mardones, ¿no? Como, porque también me he dado cuenta que podría ser eventualmente una suerte de proyección en alguna medida de algo que me gustaría ser y no soy, evidentemente, ¿no? Eh, y también porque en ese personaje también hay mucho de mi memoria emotiva como con mis abuelos, ¿no? Como que mis dos abuelos venían de mundos medianamente parecidos, ¿no? Como gente, como en el caso de mi abuelo materno que emigró del campo, ¿no? Fue analfabeto, eso sí, gran parte de toda su vida, y mi abuelo paterno venía de Valparaíso, pero también de un mundo de un mundo como de mucho trabajo físico, ¿cachai? Entonces como toda esa especie como no sé si es una ética del trabajo, pero esa mirada, ¿no? Esa mirada que es como de hombre muy antiguo, ¿no? Como que veía, que observaba como el trabajo como con una especie como de sublimación, ¿no? Entonces, y de hecho el trabajo físico, como que habían viejos que te decían que el trabajo que hace uno, nosotros, ¿no? Como el trabajo con las palabras o con escribir o esas cuestiones, no es trabajo porque no estáis haciendo fuerza, ¿cachai? Como, entonces, como esa concepción, ¿no? Como de mirar y claro, y como que además me interesaba mucho, como que en el proceso de investigación para la novela, como que siempre los matarifes eran hombres como muy mal portados, además de tener un gran poder adquisitivo, porque el trabajo era muy bien remunerado, y de tener esta especie como de mística, ¿no? Que eran gallos que manejaban el cuchillo, que tenían fuerza física. También hay una cuestión que eran gallos muy, muy violentos, muy buenos para ir a casas de prostitución, ¿cachai? Entonces como que cuando, cuando estaba trabajando en la novela, como que me importaba que se reflejara también ese mundo, ese bajo mundo, pero también como en los matarifes, como darle una vuelta a esa cuestión, ¿cachai? O sea, que fuera un gallo que tuviera como una cierta distancia con esas expulsiones como más bajas, ¿cachai? Entonces, eso podría ser un personaje que me gustó mucho trabajarlo y escribir en la novela. Y, y también en el libro nuevo lo pasé muy bien con el narrador de El combate bonaerense, ¿no? Como esta especie de cabro joven que observa como con ojos vírgenes, ¿no? El devenir de las cosas y que no puede participar tampoco, ¿no? Porque no puede boxear porque tiene un problema físico, pero se mete como puede, ¿no? Es ayudante de cómo se llama, del entrenador del Yunque Mardones,
y observa el devenir, ¿no? Como un testigo, ¿no? Y eso como que lo pasé bien, sobre todo como en la voz del personaje, ¿no? Eh, y bueno, y había, cuando yo le propuse a Juanma hacer esta especie de continuación mentirosa de la novela, porque como no es una continuación directa, pero sí abre para otros lados, ¿no? Había un cuento que era como una especie de western entre Guaco, donde que se trataba del lobo Mardones, ¿no? Como el lobo Mardones, una especie como de que se transformaba en una especie como de sheriff putativo de Trehuaco, de este pueblo, y llegaba como un alemán muy raro, y que esto me lo contó me lo contó mi suegro, ¿no? Que él es de Trehuaco, es donde está inspirada esa tierra, ¿no? Y que había un alemán que era muy extraño, que llegó, que compró muchas tierras, que tenía un comportamiento muy distinto al del resto de los vecinos, y que unos cabros, en el fondo, para tomar un atajo con unas vacas, pasaron por el terreno de él y igual los mató. Y no estaban robando, simplemente entraron y igual los mató y eso provocó una serie de cosas. Entonces, inspirándome como en ese hecho, se me había ocurrido algo, una historia, ¿no? Que encajaba perfecto en un modelo como de western, ¿no? Y que obviamente ese alemán tenía que ser un nazi que que se había venido a esconder, ¿cachai? Que estaba pasando piola acá después de la Segunda Guerra, ¿cachai? Como muchos que se vinieron para esta parte, ¿no? Muchos en Argentina, etcétera. Pero el problema es que al pensar la estructura de la cuestión era demasiado grande. Entonces como que se salía, ¿no? Entonces, pero eso, me alargué mucho, Pero parece, lo vaya a ¿no? hacer. Es que igual, como, ya, no sé qué te pasó a ti, Paula, con esto, pero leyendo La sangre y los cuchillos pensé, bueno, estos personajes como que podrían tener vida vacía. O sea, yo seguiría leyendo de muchos personajes. Por otro lado, me pasó que el último cuento me pareció así como muy, muy poco esperanzador, entonces dije, bueno, quizá igual es un cierre en esta como falta Mm. de esperanza. Pero claro, a la vez pensaba como, bueno, en verdad sí, sí leería más de, no sé, pues de Luisa, bueno, de casi todo, en verdad, de todo. Entonces, Sí, ¿lo quería hacer? O lo estáis sí, haciendo? Y, sí, o sea, tengo, eh, tengo un material sobre eso y también la idea de Juan Diablo y del cuento que está antes, que se llama Los amigos de Dávila Larraín, Yo creo, de sí, alguna me gusta manera eso. eso prefigura la idea, o sea, lo de la guerra de Tres Huacos es como una novela breve, ¿no? Que no sé si la voy a publicar, pero está medio avanzada y todo, un material que tengo ahí y que tengo que ver si sigo trabajando, pero mi idea es escribir una continuación de Matadero y más adelante, obviamente, antes quiero escribir, trabajar otras cosas, quiero como sacarme sobre todo la estructura de la novela, ¿no? Como el tipo, como hacer una cosa distinta, ¿no? Como en términos eh, de narrador, ¿cachai? De construcción de novela, me gustaría que fuera distinta. Pero Juan Diablo y ese detective, ¿no? De alguna manera prefiguran dos historias importantes, ¿no? O sea, Juan Diablo volviendo al mundo del matadero, con esta pulsión, ¿no? Vuelve como un creyente, pero obviamente ya se echó a alguien antes de volver y está esa pulsión latente, ¿no? Y sus conflictos con eh, los conflictos que tuvo con los matarifes antes de caer en cana, ¿no? Entonces eso está es como una cuestión así como esas heridas que están supurando, ¿no? Y por otro lado, como que hay una idea de trama importante con el detective, ¿no? Como qué le va a pasar a él en esta especie como de acuerdo que tiene con Leiva, pero van a pasar obviamente más cosas, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, mi idea inicial
escribir una segunda parte, pero más adelante, ¿no? Porque siento que todavía estoy, el mundo me tiene un poquito atrapado, ¿no? Y por eso escribí también los cuentos, ¿no? Como que estaban ahí, estaban rebotando y no los quería dejar botados, ¿cachai? Pero me sigue pasando. Oye, Pero Simón, y con eso. respecto a lo mismo, lo de los cuentos, como metiéndonos un poco en tu proceso creativo, los cuentos salieron después, así como de pura metiche, de No, saber, o hay un estaban medio en material, paralelo, como sí, o lo no sea, publicado. a ver, el primer cuento, ¿no? Ese que prefigura la historia de Torcuato antes de volver, era un material que yo había como eh, barajado para la novela, ¿no? No el mismo cuento, sino que como en términos de trama, ¿no? Como de idea de historia, ¿no? Pero al final no, no lo metí en la novela, pero quedó el material y, y, y eso. Y espérate, y el combate bonaerense también tiene muchos elementos que se me ocurrieron en el proceso de escribir la novela, ¿no? Como cosas de Vox, que es un mundo que me gusta mucho y que sentía que podía tener, pero tampoco cabía, ¿no? Como era imposible arrancarse tanto, ¿no? Como con ese personaje, porque además era un personaje que no estaba tan arriba, ¿no? Sí. Entonces, todo ese material quedó ahí. eh, y Juan Diablo fue una cuestión muy, muy extraña, que me la comentaron en una actividad, ¿cachai? No me acuerdo dónde, específicamente dónde, pero estas mesas o estas ferias más chicas, se acercó alguien que había trabajado en el matadero en los 50, en los 60, parece, era un veterinario, ¿cachai? Entonces, pero cachaba mucho del mundo, o sea, trabajaba como en salubridad en el matadero, cuando ya era un poco más formal todo, no era tan despelotado como en los 50 para atrás, ¿no? Que no había, que era una cuestión que haber sido además, que era eh, muy insalubre porque no había reglas eh, sanitarias, ¿cachai? Y Sanitaria, claro. después ya se empieza a ordenar. Entonces este gallo entra cuando empieza este proceso, ¿no? Era un caballero mayor. Entonces me habla de que había leído la novela y le gustó mucho, que se había acordado de muchas cosas, y me habla de que había un matarife que le decían Juan Diablo y que era un hueón brutal, al que nadie se atrevía a mirarlo a la cara porque era muy violento, muy agresivo, ¿cachai? Y yo dije, o sea, puta, qué increíble, o sea, dije, quiero escribir algo que se llame Juan Diablo, ¿no? Y fue así como automático, ¿no? Y bueno, después obviamente trabajé, eh, estuvo el trabajo de escribir el relato, de pensarlo, de ver, de ubicarlo dentro, ¿cachai? Pero eso fue un caballero que se acercó y me dijo, había un gallo muy bravo que era Juan Diablo, Matarife, puta, bravo con el cuchillo, loco, malísimo, era como un muy malo, así. Y puta, yo aluciné cuando me dijo eso y se me quedó grabado, ni siquiera lo tuve que anotar, se me quedó como grabado en la cabeza el nombre Juan Diablo y puta, aluciné, ¿cachai? Oye, ¿y Eh, te y contó que hacía las weas que hacen el texto más o menos? no, ¿O tú llenaste no, esa historia nomás? claro, sí, pero sí me dijo que era gigantesco de tamaño, que era muy malo, un weón muy, muy brutal, que nadie se atrevía a enfrentarlo. Que era muy hábil y claro, y ahí puta, se me empezaron a ocurrir eh, todas las cosas que aparecen en el cuento, ¿no? Y claro, y si alguien, y el tema específico, que de hecho yo de ahí te quería preguntar a ti si habías sentido que era verosímil
probablemente no lo es, pero si te había hecho sentido el mundo de los evangélicos con Juan Diablo. Pero después me respondí eso porque lo que pasó con eso fue que... Sí, porque es mi tema favorito y puedo Claro, la entonces, piora. lo que pasó fue que la idea de los evangélicos fue la siguiente. Yo vivo acá cerca del Mercado Central y voy siempre a comprar una cuestión que se llama queso Arturito, o queso Arturo. No me acuerdo, no sé cuál, ahora que entré a dudar si era Arturito o Arturo. Ya, pero no importa. Yo creo que Y Arturito suena ahí hay mejor. sí, y ahí hay un maestro de los que te atienden, que cortan el queso y todas las cuestiones, que a mí la otra vez me invitaron a un programa cuando cayó en cana el hijo mayor del Cabro Carrera, Mateito, ese es su alias. Cuando cayó en cana me invitaron a un programa muy tóxico, como que hacía Catherine Salosny, y estaba Aldo Duque, una weá aterradora, ¿cachai? Pero yo fui porque, puta, porque dije, ¿cómo no voy a ir a esta weá? Igual es una oportunidad, ¿cachai? Al final lo pasé pésimo, estaba muy nervioso, puta, Aldo Duque es un weón, puta, muy aterrador, Aldo Duque es la ¿cachai? hueá más rara. Entonces, como que no necesita hablar él, ¿cachai? Llega y te mira y te cagáis de susto, ¿cachai? Entonces, pero no importa. Entonces voy a comprar y este señor me dice, lo vi en la tele, ¿ah? Me dice, bien, amigo, me dice, bien. Me dice, ¿usted sabe que el Cabro Carrera se salvó antes de morir? Y yo le digo, ¿cómo? O sea, como no entendí qué me quería decir, ¿cachai? ¿Cómo? No, porque el hombre, me dijo el hombre abrazó la fe en la cárcel, me dijo, se hizo amigo de los hermanos, me dijo, y le pidió perdón a Dios y se murió bien, me dijo. Ah, puta, qué interesante, ¿no? Yo le dije, no tenía idea que soy evangélico. Sí, no, sí. Bueno, voy después y me dice la misma wea, que esté como, salió bien en la tele, ¿eh? Me dice, usted sabe, pero era como un guion, así me dice, ¿usted sabía que el Cabro Carrera se salvó, no? Antes de morir. Y yo le seguí el juego, obviamente, pues no le iba a fundar. Me tinca que puta, se le olvidaban las cosas, no sé. Bueno, esta weá pasó como 3 veces y yo le empecé a preguntar cuestiones, ¿cachai? Entonces me dijo, sí, no, yo intuyo, es muy simpático, siempre nos saludamos y todo, yo intuyo que pudo haber él estado porque me empezó a hablar mucho de la penitenciaría, de dónde estaban, dónde se juntaban los evangélicos, y me hablaba siempre, y sí, no, los hermanos son, y ¿cachai? Me empezaba a hablar, y cuando yo estaba trabajando en el libro y me hablaba el Cabro Carrera, y de hecho, siempre quería leer la novela y cuando voy a comprar queso se me olvida, ¿cachai? Pero ahora con con hacerlo público ya no se me va a olvidar más, ¿cachai? Y lo voy a llevar los 2 libros, yo creo. Entonces él me hablaba y de repente dije, puta, o sea, el contrapeso ideal a un weón tan brutal y como Juan Diablo y tan brutal a lo que yo quiero hacer con él en el libro, ¿no? Se me había ocurrido ya que era muy hábil desollando, ¿cachai? Había toda una cuestión. Obviamente tiene que ser la fe, ¿cachai? Como tiene que, lo tomé casi como una cuestión media así como, ¿cómo decirlo? Como sentí que tenía que escribirlo así, porque yo me hablaba y me hablaba y el Carrera y la cuestión. Que era, eso se originaba porque como yo había escrito la novela y me habían invitado a la tele, ¿cachai? Y yo estaba trabajando en esto, era evidente que lo tenía que meter, ¿cachai? Me pasó eso, digamos, y así fue, ¿cachai? Y bueno, investigué la verdad que no tan profundamente, sino que fue más intuitivo, ¿no? Pero sí me decepcioné que en ese tiempo fuese verosímil, ¿cachai? Y todas esas cosas, digamos, ¿cachai? Pero me hizo mucho sentido porque además con mi mujer empezamos o sea, como a especular de que este amigo que trabaja en estos quesos probablemente estuvo en Cana, ¿cachai? Por algo conocía también los pasajes, porque me hablaba de los pasajes, y cuando se juntaban, y que era una cuestión paralela a lo
perdona, a los otros internos, ¿no? Porque había, no se metían con ellos, ¿cachai? Entonces, por eso fue el motivo, porque, ¿no? Casi como una intervención divina, ¿no? Pucha, siento que si le lleváis el libro y cacha que no está lo que le contaste, lo va a pasar muy mal y te lo va a contar como 100 Lo puede veces más. pasar. O a Puede lo ser, mejor quiere puede ser una también. novela sobre él, Simón. Sí. Arturito. Sí, Es puede Arturito, ser, de hecho. puede, Es Arturito, yo claro, creo. ¿Los quesos son Arturitos? pero un Lo gallo, voy a Yo googlear. creo que... claro, pero un gallo muy simpático, muy buena onda y como que tenía la necesidad de contarme eso, ¿cachai? Como, pero vincularlo al tiro, ¿no? Y lo hizo muy hábilmente, ¿cachai? Porque fue muy intrigante, ¿cachai? Como, ¿usted sabe que el cabro Caldera se salvó antes de morir? Yo dije, no entendía qué weá que quería decir, ¿cachai? Y bueno, y ahí, no, porque le pidió perdón a Dios, y ahí, ¿cachai? Como que tuvo como que lo hizo estructuralmente, ¿cachai? Para engancharme de lo que él quería decir, no me lo tiró al tiro, ¿cachai? Entonces, ese es como el origen de los materiales, ¿no? Y más o menos, ¿no? Que me habían quedado dando vueltas y eso. Oye, dicen Ay, Sí, ya estamos. alcanzamos No la alcanzamos. pregunta. No sé. Ya, pero sí, sí, Arturito. Ya lo super googleé. claro, ahí Juanma volvió a entrar. Sí, volvió. Volví a agradecerles porque está súper buena la conversación, pero claro, tenemos que respetar los horarios, los tiempos. Así es, amigo. Y nada, agradecerles mucho por presentarlo, por leer el libro. Ojalá que todos los que están viendo esto lo compren, lo lean. Y nada, con estas palabras damos por terminada esta actividad del lanzamiento de La Sangre y los Oye, Cuchillos. Dime. yo quería agradecerle a Paula y a Camila, que fueron muy generosas, lo leyeron con mucha inteligencia el libro y bueno, las invité porque las respeto mucho, me gusta mucho el trabajo que hacen ellas también, entonces una gratitud infinita, ¿no? Ojalá pudiera haber sido en vivo, pero bueno, tal vez se pueda hacer, Ojalá ¿no? se Más pueda tener el adelante. momento. Oye, pero Simón, yo te quiero decir algo, Planeta. que le dije a la Cami también, que nos tenéis que invitar a comer después. Sí, obvio. Porque no, Sí, oye, weón. nos dio un hambre ¿Tú el comes carne, matadero. Camila, o no? ¿Tú comes carne? Ay, me voy a funar ahora en Vic como sí, como carne. Espérate, antes de Entonces, esta weá estaba en un entonces asado y estaba muy como, weón, que hagas en un asado antes de esta presentación es demasiado adecuado. oye, Sí. no, entonces Simón, hay que una hacer un cazuela, asado, alguna cosita, ¿no? alguna cosita. Un asado, pero cototo, ¿cachai? Con interiores, así. Con interiores, Weón, de sí. hecho, Sí, me pasaba como que totalmente. le decía a Juanma como que ya me importaba un pico que mataran gente, era como que solo quería La comer, comida. ya no me daba, ya mátense, weón, filo. Si comen, que se Oye, maten, entonces sí. Está bueno eso. prometo esa comilona de carne así excesiva. Buenísimo. Lo voy a anotar, Simón. Por Entonces, con supuesto. esto, Igual está grabado. Está grabado, sí. agradecemos al público y a nuestros invitados por su participación. Les invitamos a seguir disfrutando del Festival de Autores de Santiago. Encontrarán toda la información de las demás actividades en www.festivaldeautores.cl. Así que muchas gracias y sigan Super. atentos al Se festival. Gracias, pasaron. Simón. Gracias. Gracias. Que estén bien, chay. Chao. Gracias.